marido. Ahí Hola, está, hola. ahora sí. Ya está, teníamos algunos problemas de comunicación, pero ya está aquí Eduardo Herrera. Me da mucho gusto poder platicar contigo, Eduardo. Les estaba contando un poquito de ti, de hace muchos años que nos conocemos, que eres maestro budista, has dado seminarios en muchísimas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, aquí en México. Has tenido la oportunidad de estar un tiempo en Nepal y en el Tíbet. Sí, Carmen, pues bueno, antes que nada un privilegio verte de nuevo, es un gran gusto Igualmente. que pues nos conocemos en todas tus maravillosas trayectorias y siempre ayudando a mucha gente a través de espacios también como este. Y es un privilegio, en verdad, de que podamos coincidir y bueno, pues reflexionar en términos de ¿qué nos puede ayudar, vamos a decir, la psicología, la meditación para, pues, creo que estamos pasando momentos un poco duros? Sin duda, y por eso creo que la importancia de hablar de este tema, como tú bien me lo planteaste en algún momento, ¿no? Ahora estamos con tantos cambios en la vida, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, que a veces no sabemos con eso que estamos sintiendo. Entonces, me encantaría que tú nos digas, con esa experiencia que tienes, y nos hables un poquito de las emociones. ¿Cómo se sienten las emociones? Porque a veces ni siquiera las reconocemos. Tienes toda la razón, tenemos en ocasiones un bloqueo importante respecto a nuestro sentir, pero no es de que las personas no sintamos las emociones, como más bien las suprimimos. Estamos tan acostumbrados a huir de nuestro dolor que normalmente nada más explotamos con a veces depresión o a veces enojo o a veces si nuestro cuerpo, si nosotros no lo decimos, nuestro cuerpo lo sintomatiza. En realidad, el término emoción viene del latín emovere, algo que nos mueve o conmueve. Y el Ujú. término, vamos a decir, oriental, tibetano, significa aquello que oscurece nuestra mente y la altera. Por lo tanto, aquí hay una reflexión muy importante, Sí, Carmen. Mientras que en Occidente las personas piensan que sus emociones son ellos, en Oriente ven a las emociones como nubes que pasan en donde tenemos la libertad de identificarnos o no identificarnos. Esto es, claro. ¿alimentamos las emociones o no alimentamos? ¿Echamos leña al fuego de la agresión, la depresión, la ansiedad? Porque si nosotros compramos todo lo que nuestras emociones nos dicen, pues vamos Ujú. a acabar siempre con grandes problemas y a los pocos días acabamos disculpándonos con familia, cónyuge, amigos, socios, colegas. Perdóname, no era yo, no fui yo el que te dijo esto o aquello, Claro. pero al final del día ya soltamos ese veneno, ya nos portamos muy desconectados. ¿Por qué no nos gusta sentir el dolor? Porque tú lo decías ahorita, ¿no? Es una de las emociones que sentimos, pero no sabemos a veces cómo expresarlas, cómo decir, lo estoy sintiendo aquí, lo estoy sintiendo acá en el corazón, lo estoy sintiendo en el cuerpo. Esto nos trae consecuencias si no lo identificamos, si no lo reconocemos. Por qué huimos del dolor? Básicamente porque esa es una respuesta adaptativa que recibimos de pequeños, cuando nacimos en un entorno hostil hacia nosotros, o un entorno que nos condicionaba diciendo, si lloras o te enojas, ya no te vamos a querer. Entonces, como niñas o niños, aprendemos a suprimir emociones y pensamos que el ser genuinos y conectarnos a nuestra emoción es algo malo. Si lloras, Exacto. nadie te va a querer. Los niños no lloran. Hay un dato muy riesgoso, bueno, muy preocupante sobre el índice de suicidios en Canadá y en los Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos hay un índice de suicidios de eh, un hombre por cada cuatro en términos de personas en crisis. Ujú. Los hombres están entrando en crisis emocionales donde nada más ven adicciones, depresión o incluso el suicidio por el hecho que
se nos ha enseñado en la cultura que el hombre no debe contactar sus emociones. Y eso les afecta muchísimo a los hombres, porque no se ¿Mm? expresan, porque sienten Correcto. que no son comprendidos, que no son entendidos, que no saben, de hecho, en ocasiones, a quién decirlo. Claro, vemos espacios en facultades de psicología en todo el mundo lleno de mujeres, y siempre digo, las mujeres son las valientes, son las más fuertes, pero también hay que entender al varón, porque el varón culturalmente ha sido también indoctrinado a no sentir. Exacto. Simplemente puede expresar rabia, simplemente puede ser un bravucón, pero no llorar. Hay hombres que de pronto, y hay grupos de apoyo a hombres, donde en estos grupos de apoyo, como si fueran de doble A, es para expresar emociones, y de pronto dicen allí, no he llorado en años. No he podido llorar la muerte de mamá o papá, no he podido llorar un rompimiento importante, Exacto. y esto se vuelve una olla de presión, pero lo que justamente decía es que como hombres o mujeres, de pequeños, nuestra cultura nos enseña a suprimir sentimientos, así que lo que hacemos es abandonar nuestro sentir y decir, voy a ser bonita para mamá y no voy a llorar. Traducción, voy a abandonar mi sentir, me desconecto para siempre estar sonriendo, siempre estar contenta y no ser personas vulnerables, no ser Exacto. personas genuinas. Y hay una gran crisis en hombres y en mujeres, pero volviendo al tema de los hombres, Carmen, es bastante grave porque hay trastornos muy importantes de salud, de Ujú, adicción en hombres, de suicidio en hombres en un mayor porcentaje que en mujeres, porque no ujú. tratamos emociones. En Centro Himalaya, Claro. a los diplomados llegan mujeres, prácticamente en un 85-90% llegan mujeres a trabajar con meditación, psicología budista, estudios sobre el morir consciente, porque los hombres decimos, no, yo no quiero contactar emociones. ¿Por qué? Porque ni siquiera las conozco. Exacto, no las reconocen. Pero en qué nos ayuda llorar? ¿En qué nos ayuda expresar eso que sentimos? Porque si nos lo guardamos, pues no nos hace bien. Si lo sacamos, a lo mejor en poco tiempo nos podemos sentir mejor. O a lo mejor no, porque cada persona tiene su proceso. Eso también hay que entenderlo. Hay personas que dicen, yo me recupero de volada, ¿no? Tomo terapia, o voy con una red de apoyo, con unas amigas, con amigos para platicarlo, para expresarlo, o me gusta la pintura, o escucho música y de esa manera me relajo. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que ni una ni otra? Sí, yo creo que hay que también partir de una idea. Todos somos humanos y todos tenemos sentimientos, Carmen. Y Claro. que hay maneras de procesarlo. La gente a veces recomienda, mire, pues hay que salir a hacer ejercicio. Cuando tengo muchas emociones, hago mucho ejercicio. Es válido. Claro, Cuando claro. tengo muchas emociones, entonces como mucho o bebo mucho. Sí. Pero lo que hay que ver que no es tan sano, incluso haciendo ejercicio, Ujú. o incluso meditando. Hay personas que de pronto se obsesionan de la meditación, y es más o menos como cuando peleábamos con una hermanita, un hermanito o algún primo que de pronto ya no queríamos escucharlos y nos tapábamos los oídos y decíamos la. No oigo nada, tengo orejas de No oigo pescado, ¿no? nada. Y a veces eso hacemos con obsesivo ejercicio o Ajá. meditación, donde, aunque hay pruebas de laboratorio de meditadores que sí pueden transformar su sistema límbico, las reacciones de la amígdala, la actividad prefrontal, también hay casos, Carmen, donde monjes zen japoneses, incluso también contemplativos tibetanos, tienen un alto nivel de estrés porque están con los mantras, están sin contactar esas emociones. Ujú. No hay esa receta mágica. Lo que creo que es muy importante es que podamos ser genuinos, como dice la psicóloga Brené Brown. Hay que sentir nuestra vulnerabilidad. Hay que a veces simplemente honrar, respetar esas emociones y decir, tengo miedo, tengo tristeza, tengo dolor, Exacto. tengo enojo.
Y hay una parte donde el enojo también puede ser saludable. ¿Cómo? A ver, cuéntanos esa parte del enojo, porque a veces explotamos a la primera, a veces sí lo controlamos un poquito y tratamos de tranquilizar las cosas para después hablar, Claro, para no arrepentirnos justo de las palabras, de lo que podamos decir a la otra persona o a nosotros mismos, porque muchas veces también nos hacemos daño a nosotros mismos y nos decimos cosas muy feas. totalmente. Siempre hay un punto medio. El enojo que a veces explotamos en un restaurante o con un desconocido o en la fila del banco, eh, eso es un enojo no saludable por dos Ok. razones. Uno, está fuera de proporción. Dos, es a la persona equivocada. Muchas veces a la persona que le puedes estar gritando o humillando en un restaurante, no Ujú. es quien realmente le estás canalizando esa frustración. Exacto. Número uno. Dos, en ocasiones lo puedes dirigir a la persona, pero en el momento inadecuado, de la forma inadecuada y con los argumentos también fuera de sitio. De Ujú. tal manera que ciertamente los humanos tenemos una respuesta en nuestro sistema nervioso de enojo, en donde podemos, de hecho, está el cortisol, la norepinefrina, la adrenalina, que surgen de nuestras suprarrenales, arriba de los Ujú. riñones, segregamos eh, estas hormonas que eventualmente van a llegar al cerebro, van a hacer que la amígdala comience a inhibir muchas funciones que no necesitamos y algo muy importante es que cuando estamos enojados se reduce la actividad prefrontal. Traducción, ya no razonamos, ya en Exacto. ocasiones dejamos de ver las cosas, las dimensiones e incluso personas dicen, no sé de dónde me salieron esas palabras tan hirientes, tan Y fuera de... dices, este no soy yo, esta no soy yo. Exactamente. Te Entonces, desconoces. aquí hay dos problemas importantes, Carmen. Uno, Sí. se genera un hábito, se Ujú. genera un hábito importante, creas una pauta cerebral para enojarte primero con una razón correcta y luego ya porque voló la mosca. Y dos, ya tenemos menos resistencias. Entonces, volviendo a la parte de un enojo disfuncional, Ujú. hemos sido personas que tanto tenemos un hábito como también comenzamos a suprimir tanto nuestro enojo. En ocasiones puede ser el enojo a nuestros padres, puede ser que como hombre se nos haya dicho, usted no debe expresar sus sentimientos y como mujer usted, y estoy hablando en cosas muy generales, no estoy Claro, estereotipando ni hay una noción sexista acá al respecto, es como culturalmente hemos sido educados. claro. Evidentemente hay cambios muy relevantes que idealmente vamos a ir creando mayor equilibrio de género. Pero volviendo al punto, un enojo saludable es cuando alguien de pronto te falta el respeto, Ujú. alguien hace un juicio de ti de manera pública y allí lo importante es darse cuenta que es un sentimiento agresivo, algo que no nos agrada, y que podemos, cuando sintamos ese temblor o ese enojo, podemos escribirlo, podemos darnos la vuelta e irnos si conocemos que nuestra reacción va a ser inadecuada. Exacto. Al otro día vas con esa persona y le dices, podemos hablar un minuto, me parece que tu juicio sobre mi trabajo no es adecuado, me parece que este tono no es una relación que tú y yo hayamos establecido, te pido respeto porque yo nunca he dado pie a este tipo de relación o de bromas. Ay, estaba bromeando, no, no importa, te pido que no lo hagas. Exacto. Si algo te molesta, hay que expresarlo, hay que decirlo, porque entonces lo dejamos en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, y la otra persona no sabe que te molestó esa actitud, esas palabras. Ahora nos estaban preguntando, retomando un poco esto que nos están escribiendo aquí, Eduardo, que ¿Sí? cómo le hacen con los hijos adolescentes, con esta bomba explosiva que tienen a esta edad, que es tan complicada y que justamente pues no controlan sus emociones muchas de las veces. Digo, habrá chavitos o chavitas que en esta etapa
estén tan maduros que puedan controlarlo, pero creo que sí es la etapa más difícil por la cual hemos vivido todos hemos pasado por ahí. Es Entonces muy algunos papás están complicado. preocupados con eso. Los papás están preocupados con eso, pero hay que recordar que también los hijos son el reflejo de los padres. En ocasiones los hijos sintomatizan las emociones que los padres tienen reprimidos. Y Ujú. también hay una especie de contradicción porque los padres dicen, para yo darte el amor, para yo darte tus vacaciones, para también llevarte de paseo los fines de semana, tienes que ser buena persona, sacar buenas calificaciones o buenas notas. Entonces, hacemos un condicionante en los niños que no importa cómo se sientan, sino que lo importante es que ellos funcionen. Entonces, les enseñamos a ser personas funcionales, donde les ponemos una cara larga cuando hay una mala nota, una mala calificación, y de Ujú. donde cuando quieren expresar su sentir, simplemente lo rechazamos. Hay que, como padres, Carmen, también los hijos deben de ver nuestra vulnerabilidad, no para aprovecharse, es decir, no para decir, se equivocó mamá, se equivocó papá, no, pero también decir, No, hija, hijo, estoy ahora un poco triste. ¿Cómo y por qué estás triste? Estoy un poco molesta. ¿Por qué no hay estás que molesta? escondernos para que los hijos no vean cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando queremos llorar. ¿Es importante expresarlo delante de ellos? Es importante expresar no una parte donde estemos montando un berrinche, Ok, porque es ahí que ya no estamos en control. Pero le puedes exacto. decir, mira hija, hijo, no estoy de acuerdo en esta parte, vamos a trabajar más en tus calificaciones, yo también me esfuerzo en mi trabajo, también para mí es difícil, pero que vean esa parte donde es correcto expresar emociones, es correcto sentir emociones, pero aún más correcto es expresarlas de la manera adecuada en el momento adecuado. Uno no puede montar un berrinche en una tienda o lanzar cosas. Eso no debe de tener lugar y uno Claro. lo debe de predicar con el ejemplo como padre. De otra manera, Carmen, uno dice al hijo, y puede ser un cliché, no quiero que fumes con un cigarrillo en la mano porque produce cáncer y es muy malo. Claro, No quiero que eduquemos con el mientas. ejemplo. Sí, le dices, no quiero que mientas, y cuando le llaman a alguien por teléfono, dile que no estoy, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces los terapeutas que llegan a dejar a sus hijos, los padres, deben de decirle, señor, señora, siéntese, por favor, porque quien necesita terapia es usted. Usted quiere dejar a su hija y a su hijo en la escuela, dejarlo en los terapeutas y Sí, es que le cierto. arreglen todos sus problemas transgeneracionales, sus Exacto. problemas familiares, sus contradicciones. Y hay que aprender a ser personas más genuinas desde casa. ¿Cómo? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo Porque sí se aprendemos? puede aprender a cualquier edad, o sea, no importa. Hay frases que yo he escuchado y que digo, sí podemos cambiar nuestro destino. Eso de infancia es destino, no es cierto. O sea, No es cierto. yo sí creo que puedes cambiar tu historia de vida. Si tú has Correcto. crecido con cierta educación, con cierta cultura, con ciertas creencias, valores, que como vas creciendo te das cuenta que ya no son tan parte de ti, que ya no las quieres seguir al pie de la letra como te la enseñaron, sí puedes cambiar esa parte de tu historia. Claro que lo podemos cambiar, Carmen. Podemos reentrenar a nuestra mente. Podemos también, todo este concepto de neuroplasticidad, es algo, si acaso, complejo, pero debemos de entender que poco a poco, con ejercicios de respiración, con una buena terapia, con buena información respecto a cómo tratar nuestras emociones, cómo ser personas mucho más genuinas, vamos cambiando la anatomía, no nada más de nuestro cerebro, sino de nuestros vínculos. Una herramienta que hoy en día estamos también trayendo, Carmen, es Ujú, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana en el canal de ujú. Himalaya. Estamos tocando temas de psicología budista y meditación, que más que una idea de
debes de pensar de esta manera, es que la gente se procure herramientas, que haya reflexión. Y cuando tú escuchas reflexiones sobre la problemática humana, podemos ir transformando muchos de nuestros hábitos. La meditación es un proceso no místico, no religioso, sino de observación, de ser una persona genuina y mirar qué está pasando adentro. Por supuesto, una buena terapia, generar buenos espacios para ir resignificando nuestros hábitos emocionales. No podemos cambiar de la noche a la mañana meramente con Exacto. frases de yo puedo o libros de superación personal, que hay algunos que son ciertamente muy buenos, Y hay pero personas hay que sí les otros funciona. y hay otros que son como muy de quick fix, de soluciones rápidas. Mire, ponga Con su recetas. mano como un triángulo, piense que hay una luz, ahora la luz entra en usted, usted es uno con las estrellas. ¿Y qué pasa cuando no ves esa luz, Eduardo? Cuando tú estás tratando de concentrarte y de decir, no, sí puedo, yo puedo meditar y así, y de repente te dicen lo de la luz y tú dices, ¿y dónde está la luz que no la veo? Y hay que entender también que a veces no hay rangos de luz, felicidad, depresión, oscuridad. También hay contrastes de grises donde tenemos abandono de niños, donde hay problemas en casa, económicos, relacionales, la hija tiene problemas, el hijo también. Sí, Eh, entonces, no todo es como una solución de que si no confío en la luz violeta, el triángulo, la glándula pineal, entonces es porque no estoy creyéndolo con suficiente énfasis. Entonces, ajá, encima de que ya soy infeliz, cuando quiero ser feliz no lo logro, entonces soluciones instantáneas a veces son muy cuestionables. exacto. Es como en el cuerpo, cuando nutricionistas o personas, coaches de gimnasia o de gym, oiga, quiero tener músculos en 15 minutos y quiero bajar 20 kilos en 2 días porque tengo una boda el fin de semana. Eh, Ujú. Somos un poco más complejos los humanos. Totalmente. La tradición, la psicología budista te habla de teoría, introspección y meditación. Necesitamos teoría para saber dónde estamos en un mapa emocional. Introspección para saber, justamente aquí me duele, justamente acá me duele. Y luego ya meditamos con, como tú decías hace rato, me gustó mucho esta parte de autocompasión, de no ser tan críticos, de no volvernos tan agresivos con nosotros. ¿Por qué? Porque Exacto. somos muy duros con nosotros mismos y más en una sociedad tan exteriorizada. Debemos de ser más compasivos. Si me equivoco todos los días, si envejezco todos los días, si soy una persona falible, que tiene dolor, que también tiene miedo, y no todo es echarse para adelante en estos seminarios donde la gente grita eufórica, no existe el miedo, no existe el fracaso, porque no es humano. Ciertamente Exacto. no estamos tocando esas fibras. La meditación es para todos, Eduardo. Es para todos y hay que ver los diferentes niveles de meditación. Es como el ejercicio, es como las matemáticas en la primaria, depende mucho de quién lo enseña. Ok. Cuando ves una persona recontra exótica, que además te tiene que poner un nombre en otro idioma para que aprendas a meditar y te dice tienes que tenerle culto al gurú y tienes que volverte una persona mística, pues obviamente no es para todos. Si por otro lado dices la meditación es sentarte 2 horas y si no te sientas 2 horas no funciona, entonces no es para todos. Pero cuando uno entiende que la meditación es estar consciente en este momento, es Ujú. hacerse consciente del silencio de la mente, incluso el silencio alrededor, a pesar de vivir en una ciudad tan complicada como en la que estamos, donde hay ruido, escuchar el silencio entre el ruido, escuchar el espacio entre cada pensamiento y entre cada emoción, unos cuantos minutos al día donde ni siquiera es necesario contar la respiración, solamente recitar, por ejemplo, respirar y de pronto poder recitar un sonido, por ejemplo, un sonido como la sílaba OM. Uno dice, bueno, Ajá. pues eso me suena muy asiático. Sí, pero
cuando nosotros creamos una vibración, y puede ser incluso diciendo uno, no importa, lo que hace uno es activar el nervio vago, y el nervio vago tiene que ver con nuestra salud y la relajación de nuestras glándulas. Entonces, Exacto. cuando una persona hace, se relaja. Y ese punto es como darle un mensaje al cuerpo de no estamos bajo ataque. También me siento bien estando contigo. Recordando que tenemos 50 millones de células, esto es 50 billones en castellano de células, cuando estamos estresados, todas las células reaccionan de manera convulsionada, con epinefrina, con cortisol, aumento en el ritmo cardíaco, empezamos a irrigar más sangre a las piernas, empalidecemos, nuestro sistema inmunológico se reduce. ¿Por qué? Porque estamos incómodos con nosotros mismos. Así que la meditación, Carmen, y sé que lo hemos platicado mucho en los espacios del 11 y hemos tenido también estas pláticas de mindfulness, son bien importantes porque no necesitamos estos certificados de 8 semanas, no necesitas a un pedante hablándote. Sí, yo aprendí meditación en un curso en la India o en los Estados Unidos y ya te hablan con acentito, ¿no? Sí. Bueno, todos tenemos acentito. Cada quien tiene. Sí. Es como a veces, ¿no? Uno se encuentra con españoles o viaja o lo que fuera y te dicen, Claro. oigan, ¿ustedes de dónde sois que habláis tan gracioso? Le voy a grabar, ¿no? Bueno, todos tenemos acentito. Claro, sí. Pero el punto es, sí podemos meditar, sí podemos tomarnos un espacio de estar presentes. A ver, Y volviendo al danos. tema de meditación y emociones, Carmen, Ajá. es que podamos, si estoy triste, estoy triste. No te vayas a buscar frenéticamente un libro o busques los mantras y Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, y estás triste, mejor llora. Mejor Ok. siéntete triste, respétate cuando estás triste, respira mientras estás triste. Experimenta, por ejemplo, las fases del estrés postraumático, que si uno tiene una pérdida de una relación, una muerte de alguien o un cambio de situación, De pasa por trabajo, que estas ahorita mucha gente fases, está sin trabajo. Entonces pasa están por estas viviendo, fases. están pasando por estas fases. ¿Qué hacer en estos casos, Eduardo? Aparte de esas recomendaciones que nos están dando, que creo, los estás dando, que creo que son muy prácticas, Sí, la gente que está pasando por diferentes cierres de ciclo y que se están quedando sin el sustento diario, sin el empleo, sin estar en el aquí y en el ahora, porque tu vida de claro, repente cambia de la noche a la mañana y a veces no sabes qué hacer con eso. El claro. futuro es incierto. Yo lo que digo es que ahora tenemos que vivir el día a día sin pensar en el día de mañana, porque lo que importa es lo que estás viviendo hoy, cómo amaneces y cómo te duermes, con qué pensamientos te levantas y con cuáles te acuestas. Entonces, Claro. ¿cómo podemos darle algunas herramientas a la gente que está pasando por esto? Ciertamente que son retos y desafíos que uno no puede enteramente ponerse en los zapatos de otro, porque Ujú. cada persona, cada historia es distinta. Lo Exacto. que es importante es entender que eh, cuando nos encontramos ante una situación tan complicada como perder el empleo, tener deudas, tener bocas que alimentar y compromisos económicos, O perder un familiar, que mucha gente ha o perdido perder un familiares con lo que familiar, estamos viviendo, sí. de entrada hay que entender esta recomendación que daba Elizabeth Kubler-Ross en el libro La Rueda de la Vida, 1969, ya tiene tiempo. Ella habla de estas fases que no importa el orden que tengan, pero vamos a experimentar tristeza, depresión, vamos a experimentar negación de la situación, decir, ¿por qué me encuentro en esta situación? Pero si ayer estaba esta persona viva, pero si ayer yo estaba bien, si ayer yo tenía salud. 3, vamos a pasar también por un periodo llamado de negociación. Ujú. Es como de aceptación.
acepto, no lo acepto. Y es ahí donde muchas personas nos quedamos atoradas. No, Exacto. no acepto que esta persona se ha muerto. No, no acepto que yo me he equivocado. No acepto que esta relación que terminó, también tengo responsabilidad. No acepto. ¿Por qué entonces? Porque esa persona es mala, porque esa persona fue infiel, porque esa persona era terrible. Y cuando no tenemos una negociación, aquello que podemos entender como asumir responsabilidad, es cuando es mucho más largo el cuarto punto, que es la aceptación. Y entre más rápido podamos entender y aceptar que estar tristes también es una faceta, que el estar enojados de manera sana es una faceta, ¿cómo podemos expresar un enojo sano? Ya lo mencioné, Ujú. hablando en el momento y con el estado de claridad emocional adecuada. No me pareció esto de ayer, se me hace un poco injusto aquel planteamiento y esta falta de respeto. No creo que sea adecuada. O bien, si estás sumamente enojado, lo puedes escribir también para conectar qué tanto es un enojo de ese momento o ya es una frustración que tenemos arrastrando. Es un Entonces, duelo. es un duelo y hay que irnos conociendo poco a poco. Ujú. Y yo creo que es importante entender que con una mente mucho más contactada, mucho más auténtica, esa pérdida de trabajo puede ser, y no lo digo como de manera positivista, pero Ujú. puede ser una oportunidad por lo menos para aprender otras cosas, para relacionarte de una manera más amorosa contigo mismo y por Exacto. ende con la familia, porque si no, yo estoy mal y dejen de hacer ruido y se callan ya, entonces creamos eh, como una muralla en nosotros mismos, con los demás, y nos vamos a pasar todo este periodo de confinamiento, que no es ninguna teoría de conspiración, el virus es real, la situación es Claro. preocupante, nos vamos a pasar quejándonos del mundo sin encontrar soluciones. Así que algo que decimos muy a menudo en los diplomados de psicología budista en Centro Himalaya es: lo que te sucede en tu vida es el sendero, no son los problemas de tu vida. Es decir, son oportunidades de aprendizaje. Entre más rápido asumas lo que te ocurre, más rápido puedes volverte un ejemplo para ti y para los demás. Aunque cuando lo estás viviendo a veces no lo entiendes así. A veces no ves la luz en el camino, entonces sientes que el Ujú. mundo se te derrumbó, que te llegó Correcto. así de sopetazo y no sabes qué Claro. hacer con esa carga. Y después, como lo vas trabajando, como tú dices, vas pasando por estas etapas, al final tiene que haber una recompensa y tiene que haber un reencuentro contigo y con los demás, para Claro. que entonces las puertas se empiecen a abrir y lleguen las oportunidades. Es completamente correcto. Y es por eso de qué hacer cuando se nos derrumbe la realidad. ¿Qué hacer cuando Ujú. estemos en la oscuridad? Bueno, lo primero que yo sugeriría, Carmen, es sentir. Debemos de validar nuestro sentir. No es estoy enfermo, me duele esta parte del cuerpo, la pierna, el tobillo, el brazo, el estómago, y estoy enojado y no acepto que tengo el dolor de estómago. Pésimo Así es. índice. Hay que primero que nada sentir. Dos, reconocer nuestro sentir. Dejar de Exacto. huir del sentir. No es estoy enojado por estar enojado o estoy enojado por estar triste. No es acepto, reconozco. Primero siento y permito ese sentimiento. Luego Ujú. lo reconozco y ese es un punto importante. Tercero es acompañarte. Tienes que acompañarte Sí. cuando ahora estoy triste, me voy a dar tiempo de estar triste. Me voy a dar tiempo de estar enojado. ¿Y por qué estoy Ujú. enojado? Es natural, porque murió este ser querido. Estoy Claro. enojado porque ayer tenía un empleo y ahora no lo tengo. También puedo expresar mi rabia escribiendo o salgo a caminar y reflexionar, pero no abandonas tu sentir. Y Ujú. como no abandonas tu sentir y reconoces el sentimiento, entonces comienzas también a acompañarte en esa experiencia. Es ahí donde la meditación también es muy útil, Claro. porque aprendes a observar y te sientes auténtico a pesar del dolor. ¿Cuántas personas, Carmen, de pronto tienen una vida resuelta,
y son infelices. Y que cuando se encuentran con un obstáculo, una enfermedad o una pérdida, de pronto dicen, es terrible tener esta enfermedad, perdí mi salud, pero me recuperé a mí mismo. Así es, justo ahorita se me fue el comentario, pero decía Perdón. que a principio de año la pasó como difícil y que ahora está aceptando lo que le está pasando. Como bien lo estás diciendo, este es un proceso. ¿Tiene que ver también con el perdón, Eduardo? Indudablemente, yo no le llamo perdón, porque sí las palabras tienen un Es peso que sí, el relevante. perdón creo que es fuerte. El perdón no nada más es fuerte, pero es desequilibrado, es asimétrico. Uno no puede decir, yo perdono a mis padres, yo perdono a mi expareja, porque el perdón implica, quien otorga el perdón es un juez, y el Ok, juez es una persona ungida por la sociedad para eh, otorgar el perdón o la condena. ok, Entonces, tú no estás en un nivel ungido de moral, eh, primero que nada sentenciando a tus padres y diciendo, yo los perdono, papá, porque tú fuiste una persona que... Hay que disculpar. ok. ¿Qué Cambiamos significa el perdón por la disculpa. ¿Y disculpa? hacia Porque es nosotros mismos también? quitar la culpa, claro. Uno tiene que quitarse la culpa. Hay muchos casos, por ejemplo, Carmen, y ese es un tema un poquito delicado, Sí, pero donde hay un abuso sexual a una niña o a un niño, y estas víctimas de un acto tan enfermo, atroz. tan violento y atroz, es curioso, pero cargan culpa, cargan ese sentimiento de vergüenza también. Ujú. Entonces, disculpar es descentralizarnos con esa culpa y pensar, yo provoqué ese abuso. Y tristemente en los casos, en los talleres que me toca participar, organizar, las personas reportan que han vivido por años con culpa, entre Ujú. comillas, por haber provocado al perpetrador o por traicionar a mamá de que papá hizo ese acto. Así Entonces, es. es algo muy delicado porque la psique humana no es blanco o negro. Entonces, no es perdonarte ni perdonar, es quitar la culpa. No podemos borrar lo que nos ocurrió en el pasado. Exacto. Es la biografía de nuestra experiencia, pero sí podemos descentralizar la emoción y decir, me disculpo a mí porque yo no generé esta experiencia, yo tenía esta edad, no sabía ni qué pasaba, Exacto. y a mí me conviene ver al perpetrador como un enfermo, como una persona eh, absolutamente vulnerada, una persona que no sabía lo que hacía, porque de esta manera yo me recupero, como hablaba hace poco con alguien. Claro, Ujú. yo no estoy de acuerdo en los abusos y por supuesto tú y yo pudiéramos estar de acuerdo en juzgar a tu padre y decirle monstruo y decirle impresentable y desearle que le quemen en leña verde. Creo que la mayoría pudiéramos coincidir en Ujú. reprochar un acto así, pero a ti no te sirve mentalmente. Tú tienes Exacto. que recuperar y ver que ese papá estaba dolido, enfermo, que es un dolor transgeneracional y que al final del día la vida que te dio es suficientemente valiosa y que ese Claro. abuso tú lo tienes que sanar quitando ese dolor y lanzándolo con enojo hacia ti y lanzándolo por 20, 30 años hacia el otro, porque al final del día vas a cargar ese enojo, vas a cargar ese dolor. Entonces, Claro. disculparnos es algo importante. Generar lo que hablábamos recientemente como autocompasión, Carmen. No hay que Exacto. hablarnos duro, no hay que decir, eres un bruto, eres un tal por cual. No, oye, caray, me equivoqué, soy humano, ¿qué esperaba? Sí, tuve un arranque emocional, sí me equivoqué, juzgué inadecuadamente, me disculpo a mí, pido disculpas a los demás. Y Así hacemos es. nuestra vida más fácil. Sí, mira, de hecho, Lili Limón dice que perdió Sí, una parte de su familia y de él, pero que le está gustando esta palabra de cambiar el perdón por la disculpa. Y creo que esto que nos acabas de decir es muy importante y lo expresas también porque, como decíamos, el perdón sí tiene una carga
que venimos a lo mejor arrastrando de generaciones y de familia y de muchas cosas, pero el cambiar un significado, el cambiar esa palabra, te hace sentir como más ligero y como más liviano, y como que esa carga que venías cargando se va aligerando. Claro, decía Jacques Lacan que el único que perdona para las personas religiosas sería Dios, sería un juez, o bien el perdón presidencial, que en ciertas formas de gobierno existe el presidential pardon, ¿verdad? Okay. ¿Y qué significa esto? Bueno, son personas moral o socialmente ungidas o religiosamente eh, vistas como impecables. Y uno incluso como víctima no se pone moralmente encima del perpetrador. Uno se encuentra en una conexión y en donde ese dolor del cual fuimos víctimas, perdón, claro que no somos culpables, pero tenemos que asumir el dolor para sanarlo. Si no lo asumimos, no, yo no estoy asumiendo mi dolor porque el dolor tú me lo causaste. Sí, bueno, ¿cómo lo eliminas? Hay que aceptar ese dolor para soltarlo. Si no lo ¿Se bloquea? aceptas, te rodea. Si no lo aceptas, lo entierras en Okay. tu biografía personal, es lo que dice el psiquiatra y autor Gabor Maté. Uh-huh. Huir del dolor es la forma más rápida para personificarlo, para convertirte en el dolor. Si tú huyes de tu dolor, te conviertes en el dolor. Si tú respetas tu dolor, si tú reconoces tu dolor, si tú tienes esa aceptación del dolor, es la forma de irlo limpiando, purificando del Claro. sistema. Mira, Eduardo, perdón que te interrumpa, pero aquí Mado Por dice, a mí favor. me pasó que en una terapia me dijeron que me pida perdón por creer que yo fui culpable de un abuso y nunca entendí por qué no era mi culpa, porque tenía que perdonarme. Mira, Eh, aquí a veces me parece bueno, desde no España te están sabemos. mandando saludos, Estela. Un abrazo, Estela. Ajá. Gracias, Carmen. Gracias, Estela. A veces puede ser un consejo muy mal planteado. Ujú, Tienes que perdonarte. Si decimos, tienes que descentralizar tu dolor, tú no eres culpable, disculpar ese evento, para que lo disculpes, tienes que aceptar que te ocurrió, ujú. tienes que hacer algo con esto, así que tienes que respetarte a ti por haber vivido ese evento, no lo puedes cambiar, lo reconoces y empieza a generar compasión hacia ti o amor bondadoso. Dices, soy una persona viva, soy una persona digna de ser amada, me amo a mí Ujú. misma. Eso me ocurrió, pero eso no me va a marcar. Hay que Ok. ver a estos humanos extraordinarios como un Nelson Mandela en Robben Island, perdón, por décadas, a un Mohandas Gandhi juzgado, atacado, incluso encarcelado, donde ellos apenas salen de estos maltratos, de estas injurias, y con qué palabras salen, el disculpar. Aunque se utilice la palabra perdón, ya que en diferentes culturas, lo más importante no es ojo por ojo, no es, y ahora van a ver quién soy, ahora soy Sí, Nelson no, no, Mandela, no. el presidente. A ver, señores, vamos a jugar rugby, como está esta película de Invictus, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque eso va a unificarnos como una nación. No un presidente que le gustan los juegos, sino Mandela dijo, hay que sacar ese odio de nuestro sistema para lograr exaltar a la vida. Y eso es lo que debemos de hacer con nosotros mismos, Carmen, me parece. Así es, Eduardo, nos queda poco tiempo, creo que tenemos que hacer una segunda parte. Ah, yo encantado, es un Y para seguir privilegio. hablando de estos y más temas que tú de verdad lo hablas de una manera maravillosa con todos tus conocimientos y experiencia. Eduardo, ¿cómo
así en pocas palabras o en alguna herramienta que podamos dejar para nuestro público que nos está Sí. sintonizando? Mira, lo digo como de forma televisiva, traigo el lenguaje, o sea, que nos está siguiendo todos los Pues usuarios eres una a través maravillosa de estrella de la Instagram. tele, Carmen. Hay que aceptarlo también. Gracias, gracias. No, Pero la para verdad. que se queden con toda esta información, pero algo así muy práctico para Sí, sanar nuestras emociones. muy bien. Primero que nada es permitirnos sentir las emociones. Ujú, Incluso podemos evocar una situación difícil de trabajar o, por ejemplo, un obstáculo o un bloqueo emocional que tengamos, como por ejemplo solucionar un conflicto, una negociación, ya sea en el trabajo, en casa, en familia, donde podamos decir, quisiera que hablemos de esto, ujú. ¿verdad? Sí, Eh, Así que sentir la emoción es muy importante y reconocerla. ¿Qué significa reconocer la emoción? Respetarla. Vamos a respetarnos sintiendo dolor, sintiendo enojo, sintiendo tristeza. así es. Luego, aquí podemos comenzar a, como decía, puedes escribirla, hay ejercicios de meditación que tenemos en YouTube, en el canal de Centro Himalaya, Ujú. donde, por ejemplo, imaginas mirarte al espejo, o literalmente te miras al espejo, y puedes decir, me acepto con mi historia, me acepto con mi dolor. Veo, o en estas meditaciones visualizas el dolor en el pasado como si estuviera en el reflejo detrás de ti, y aprendes a digerirlo, aprendes a que también esa es tu vida. Y cuando ya aceptas esto, cuando logras aceptar tu experiencia, te vuelves una persona auténtica, porque en esa fragilidad de decir, y cada vez que esta herida le ponga el dedo me va a doler, pero ya Claro. acepté que está la herida, ya reconozco en mí que es parte de mi existencia. Y esta forma de reconocer y de aceptar va a generar algo bien importante, Carmen, que es la empatía, el amor bondadoso hacia nosotros. Ujú. Me quiero a pesar de mis pérdidas, a pesar de un fracaso emocional. Me quiero y sigo valiendo a partir o a pesar, sigo valiendo como persona a pesar de que ahora no tenga empleo, a pesar de que ahora hay estas dificultades. No debemos de abandonar nuestro barco porque somos los tripulantes del barco, como dice el Exacto. poema de William Henley. Y finalmente, soltar la emoción no es olvidarla, es acomodarla. Y cuando tú acomodas tu emoción, te vuelves una persona sabia porque dices, yo pasé por esto, cuando vea a alguien pasar por esta experiencia, no se va a volver algo que yo rechace, sino por el contrario, voy a tenerle compasión y no nada más no la voy a juzgar, sino que incluso pudiera ayudarle con un consejo. Entonces nos volvemos personas más integradas, no perfectas, pero sí genuinas. Y así como también esto lo podemos aplicar en el cierre de ciclos, porque me está preguntando aquí una queridísima amiga, Naomi, que está cerrando ciclos importantes. Por Entonces, esto que acabas de supuesto, decir se puede aplicar también en el cierre de ciclos. en el cierre de ciclos hay que aprender a despedirnos también con amor y con reconocimiento. Hay que aceptar nuestra falibilidad, esto es, nuestra naturaleza humana que comete errores. Y uno tiene que decir, te suelto, te dejo ir, no fracasamos, sino que estamos acertando en desearle lo mejor al otro, Ujú. y aunque haya habido traición, infidelidad o faltas de respeto, hay que tratar también de decir a la otra persona, te deseo el bien. Exacto. Yo sé que suena mucho en teoría, pero es algo que se puede lograr, Carmen. Cuando Agradecer, uno, ser agradecidos. ser agradecidos es algo muy importante. Ujú. Agradezco lo que me enseñaste, las partes que me duelen de nuestra relación, voy a asumir mi responsabilidad y lo que te corresponde, cualquier cosa que haya sido, te lo devuelvo. Exacto, De así. hecho, tengo un video que se llama Cerrar Ciclos. Es una hora de una charla en YouTube sobre
cómo ir cerrando los ciclos y con una meditación al final que, por supuesto, como tú mencionas, incluye el agradecimiento. Búsquenlo, se llama Cerrar Ciclos en el canal de Centro Himalaya de YouTube y les puede servir bastante. Así es, queremos agradecer de verdad a todos los que estuvieron conectados. Rox, nena bella durmiente, que es una fiel seguidora que siempre está al pendiente de las transmisiones y de lo que publicamos. Yo también te adoro, Minao, sabes que te quiero mucho. Ahí está Minao. Seguro va a haber tu programa de cierre de ciclos. Y bueno, recordar que tú haces transmisiones 8 de la mañana, lunes, miércoles y viernes desde Centro Himalaya. Sí, de Instagram, en Instagram Live, 8 de la mañana hora de Ciudad de México. Y si no tienen tiempo o son dormilones, en la tarde subimos a YouTube todas estas entregas, todos estos programas. Rosaura, mira, te están agradeciendo que te haya invitado, Eduardo, que sí quieren una segunda parte. Entonces la vamos a planear con muchísimo gusto. Y ustedes Un también honor. propongan, tanto en tus redes sociales como en las mías, nos pueden proponer algún tema y lo podemos platicar. Mira, se están conectando de Perú, ya vimos de España, de Nueva York, de varias partes de aquí de la República también, de Jalisco, de Guanajuato, por ahí de Nuevo León también. Y bueno, pues agradecemos. Ay, Eduardo, de verdad fue un gusto poder platicar contigo sobre este tema de sanar las emociones y de verdad hay que planear otra y pues aquí seguimos en contacto. Es un privilegio verte, Carmen, te aprecio muchísimo, toda tu carrera es realmente una maravillosa aportación a todos y ojalá que pues no nada más conmigo, sino que sigas trayendo también este diálogo y estas herramientas para sanarnos a todos, que en verdad es un privilegio y ojalá que coincidamos pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo. A ti, querida Carmen, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Gracias a todos. Luego. Kenuchis a Salamanca también ahí les mandamos. Iliana dice, gracias maestro por tu valioso tiempo. Saludos desde Cancún, Darwin. Kenuchis nos propone tema del amor para el próximo. Órale, va. Gracias a ambos desde España. Abre azotes, nos dice Estela. Saludos desde la Ciudad de México. Eduardo es un gran maestro. Vero Martínez. Nao, todo lo mejor, igual para ti, mi Nao. Carmen, saludos. Muchas gracias. Gracias porque les gusta. Monterrey, también se están acá conectando en Monterrey. Muchos saludos. Sí, qué maravilla. Saludos a Oaxaca, a toda la República y a todo el mundo, porque es la ventaja de las redes sociales que podemos estar en contacto con mucha gente. Muy bien. Pues qué ahora maravilla. Nos vamos con muchos conocimientos, con mucho aprendizaje y a pensar siempre positivo. Claro que sí. Pues un privilegio, Carmen. Muchísimas gracias por este espacio. Un gusto compartir esto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye, bye. A ti. Bye, bye. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.